Los últimos 5 capítulos de Jueces contienen dos historias que describen la vida licenciosa y pecaminosa que había en Israel en la época posterior a la muerte de Josué, a la muerte también de los ancianos y sacerdotes que aún habían conocido a Josué. La frase "cada uno hacía lo que bien le parecía", la cual se repite varias veces en todo el libro, pero especialmente en estos últimos capítulos, nos hablan de una anarquía y un vacío de liderazgo muy terrible causado por el abandono a Dios. En verdad, ellos siempre hicieron lo que bien les parecía, con rey o sin rey. El pueblo de Dios nunca fue un pueblo obediente, aun cuando tuvieron al profeta Samuel o al rey David. Incluso en el tiempo de Jesús, nunca el pueblo de Dios estuvo a la altura que Dios en verdad hubiese querido. Y hoy día seguimos siendo un pueblo rebelde que terminamos haciendo lo que mejor nos parece. La primera historia es de un hombre llamado Micaía, quien hurtó el dinero que su madre había guardado en algún lugar de su casa. Pero asustado este hijo por la maldición que su madre profirió contra el ladrón, sin saber obviamente que era su hijo, entonces él mejor decidió devolver el dinero. Confesó su pecado y entonces dijo: mamá, fui yo y aquí está el dinero. Ante la confesión de su hijo y la devolución de esta plata, la madre revocó la maldición y entonces ella pronunció una bendición y decidió dedicar a Jehová la totalidad del dinero aparecido. Del dinero dispuso 200 siclos para la confección de una imagen tallada de madera y recubierta de plata, con el objetivo de adorar a su gusto y a su manera de una forma prohibida a Dios. También confeccionó un efod, es decir, una túnica sacerdotal, y unos terafines, que eran unos pequeños ídolos familiares con distintas figuras, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote en su misma casa. Esta historia aparece acá como una descripción de la degradación espiritual a la que había llegado el pueblo de Dios. Veamos un hijo que era ladrón en la misma casa y le roba a su madre. La madre profiere maldiciones contra los malos, cosa que tampoco tenemos permiso a hacer. Después ella ofrece la totalidad del dinero a Dios que había aparecido, pero finalmente devolvió solo una parte. Al final no dio nada, porque lo que hizo fue convertir esa ofrenda en un ídolo. Decidió convertir su casa en un santuario, compitiendo con el que estaba en Silo porque le quedaba muy lejos. Nombró a uno de sus hijos como sacerdote, contrariando la orden explícita de Dios, y el centro de toda adoración ya no sería Dios, sino esta imagen. Así que veamos cómo el pueblo de Dios, cuando se convierte infiel, se degrada de tal manera que termina haciendo cosas jamás pensadas. El ser humano es así. El pueblo infiel también dejó de devolver el diezmo que servía para la manutención de los levitas. Consecuencia de eso, el capítulo nos habla de un levita que decide migrar hacia otro lado en busca de una fuente de ingreso para su familia. Y por casualidad se topó con Micaía y el santuario prohibido que estaba en su casa. Entonces Micaía le solicita los servicios sagrados y espirituales como ministro oficial de Dios, ya que era un levita. El levita gustosamente aceptó el trato y, abandonando su compromiso ministerial con el santuario en Silo, se convirtió en un sacerdote privado de Micaía, con salario, hospedaje y alimentación. Siempre hay quienes piensan que pueden adorar a Dios contrariando en parte o totalmente sus instrucciones. Siempre habrán personas que preferirán la independencia y la confianza personal, violando las normas que Dios nos ha dado. Dice un comentarista: pasar por alto las instrucciones específicas de Dios nos van a llevar a la confusión y finalmente a la destrucción. Cualquiera que no se someta a Él terminará haciendo lo que en ese momento le parezca bueno.
Esta tendencia está muy presente y diseminada en todos. Para saber lo que es bueno y tener la fortaleza para hacerlo, nosotros necesitamos acercarnos a Dios y también a su palabra, y entonces Dios nos instruirá y nos dirá lo que estamos haciendo mal o lo que estamos haciendo bien y qué cambios necesitamos hacer. Micaía concluyó: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita como sacerdote en mi casa. En verdad Jehová no lo prosperó. Realmente muy pronto se empobreció y el levita, quien se prestó para un servicio prohibido, también lo abandonó por otros que le ofrecieron un mejor futuro, como veremos en el capítulo de mañana. La bendición de Dios jamás estará con el pueblo de Dios cuando ese pueblo no está haciendo la voluntad del Señor. Las bendiciones solamente están al lado de la obediencia, no de la desobediencia. Nunca nosotros, dejando los principios bíblicos y siguiendo nada más parte de la Biblia, haremos las cosas pensando que nos va a ir bien. Jamás. Nos va a ir siempre mal. Vamos a fracasar como Micaía. Esta historia está aquí porque tanto su madre como él, lamentablemente, desobedeciendo la voz de Dios, lo que Dios les había instruido a Moisés, a Josué, a los ancianos y a todos los demás, estaban haciendo totalmente lo contrario y aún así pensaban que les iba a ir bien. Ellos fracasaron, como veremos mañana. Y esto nos habla de la importancia de mantenernos fieles a Dios en todo momento. Satanás procurará extraviarnos, distorsionar la Biblia, y es nuestro deber estudiarla diariamente. Si tú dedicas un espacio, que sea cortito, para estudiar y analizar la palabra de Dios, descubrirás algunas cosas que no están bien en tu vida. Y si tú rectificas y buscas la manera de agradar a Dios tal como Él lo enseña en su palabra, entonces te irá bien, no solamente a ti, sino también a tu familia. Que Dios te bendiga. Te deseo que pases un hermoso día.